¿Qué es el crecimiento personal? ¿Qué se necesita? ¿Qué lo impide? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Te acuerdas cuando decías de mayor quiero ser puntos suspensivos? Ese deseo de crecer nos acompaña desde niños. Si bien conviene distinguir entre los diferentes planos de crecimiento, el físico-biológico, el plano mental y el espiritual trascendental. Aunque están tan conectados entre sí que cualquier impacto, ya sea positivo o negativo, en uno de ellos afecta a los otros. Por cierto, ¿sabes que hay un tipo de yoga para cada aspecto? El Hatha Yoga, el Raya Yoga y el Bhakti Yoga que desarrollan el cuerpo físico, el mental y el emocional. Desde el plano de lo físico y biológico, crecemos a medida que el tiempo va permitiendo que nuestro cuerpo cambie, lo que nos permite acceder donde antes no podíamos y conseguir lo que antes no estaba a nuestro alcance. Creces también a medida que vas consiguiendo metas en el terreno del hacer, el establecer relaciones de amistad, cuando haces deporte de equipo, con los estudios, la lectura, con la aventura de la convivencia, con la independencia de tus padres, cuando consigues un trabajo o si cambias de trabajo, cuando formas una familia, cuando tienes hijos, cuando estos crecen y les enseñas valores, cuando tomas conciencia de la muerte, ya sea por la muerte de una mascota y por supuesto mucho más con la de algún ser querido. También hay crecimiento cuando aprendes a reconocer tus emociones, a conocer sus mensajes, el sentido de sentirlas, cuáles son los estímulos que las provocan, la funcionalidad y las disfunciones y cuando aprendes a gestionarlas. ¿Qué se necesita para el crecimiento personal? Pues expandir nuestra mente, lo cual nos permite ver la vida desde perspectivas bien diferentes, como cuando vas ascendiendo una montaña, como la que tenemos aquí, el Teide, y de vez en cuando te paras a disfrutar el cambiante paisaje. Se necesita valentía, determinación, coraje, estar vivo, y no me refiero solo a respirar, sino a tener un espíritu aventurero, infantil. Se necesita estar más por el estatus personal que por el estatus social. Se necesita voluntad, no digo fuerza de voluntad, sino la fuerza de la voluntad, querer así en mayúsculas. Se necesita amor, amor propio por supuesto, y un amor generoso. Quizás te estés preguntando, ¿y qué te impide tu crecimiento personal? El punto de salida es el reconocimiento de la necesidad. Por tanto, no reconocerlo sería un posible impedimento. Y para que esto se dé, se necesita humildad, autocrítica y evitar la complacencia. A esto añádele la falta de voluntad como posible impedimento. También las excusas, la parálisis por análisis y el perfeccionismo, que puede ser la excusa perfecta para no hacer nada al respecto. Otro hándicap es el temor al dolor que provoca el cambio. Por tanto, la resistencia a dicho cambio, aun sabiendo que toda persistencia viene de la resistencia a aceptar, que es la que te somete, impidiendo la transformación. La desesperanza y la resignación también juegan un papel muy importante. El espacio existente entre donde estás y donde podrías llegar a desarrollar tu mayor potencial es el resultado de tus límites mentales, creencias, hábitos, rutinas, pensamientos rumiantes, preocupaciones, temores, culpas, vergüenzas, ansiedades, angustias, vacío, juicios, ego. El crecimiento personal es el camino que me permite descubrirme, es decir, dejar de cubrirme para saber quién soy realmente. Y bajo mi criterio, esto comienza por saber primero quién no soy. Dicho de otra forma, saber cómo funciona el ego. Aquí te dejo un enlace de otro de los vídeos que hice sobre el ego. El ego es el enemigo del encuentro y el amor, ya que su función es competir, ganar, frente a colaborar y compartir del amor. Y el ego espiritual, que es el que me lleva a sentirme superior viendo los errores de los demás en lugar de los propios, o criticar a otros por lo mismo que yo hacía hasta hace bien poco, o hablar del ego como si no tuviese nada que ver conmigo, o a protegerme del sufrimiento evitando las relaciones. Crecer es afrontar todo esto con decisión,
definir tu propósito, tu ikigai, es decir, tu razón de ser, esa zona donde confluyen lo que amas con tus virtudes, las necesidades del mundo y por lo que otros están dispuestos a pagar. Saber qué te está impidiendo llegar a tu mejor versión y cómo superar estos obstáculos, qué conocimientos necesitas obtener, tomar decisiones y actuar consecuentemente son las claves para facilitar ese crecimiento. Con esto puedo lograr satisfacer mis sentidos durante un tiempo y sentirme bien, pero más tarde o más temprano esto no será suficiente, pues no consigo colmar mi corazón y llenar ese vacío interior, ya que es un crecimiento superficial. Para que el crecimiento sea completo y profundo, además de crecer en el hacer y en el tener, que son los que te llevan a la cima de tu montaña, necesitas hacerlo en el plano espiritual. En este camino voy a necesitar generar espacios de reflexión, por tanto, buscar tanto el silencio ambiental como el silencio interior. Y la meditación, que científicamente han demostrado ser clave para la felicidad. Y en esta reflexión cabe preguntarse, ¿cuál es el cuento que me estoy contando en mi intimidad? Dicho de otra forma, ¿cuál es mi diálogo interno? Y de este cuento, ¿qué me está dificultando conseguir lo que quiero y necesito? Por otra parte, no sobreestimar los posibles logros a corto plazo, ni subestimar los posibles logros a largo plazo, ayudan mucho. Mis condiciones no son determinantes, sino mis decisiones. Y lo que me afecta no son los sucesos, sino mis interpretaciones de estos. Romper con mis creencias limitantes, condicionamientos, adoctrinamientos, programación y desaprender mucho de lo aprendido es fundamental para no estancarme y seguir creciendo. Y en ese proceso el amor es fundamental, comenzando por el amor propio, amar a los demás, amar la vida en general. Otro aspecto es el agradecer, el agrado del ser. Agradecer cada mañana en lugar de dar por hecho las cosas, como el estar vivo, el tener salud, poder disfrutar de esa parte de la familia de la que aún puedo disfrutar de su presencia, de tus amistades, de tener un techo, comida, agua. Ser agradecido me hace sentir dichoso, pleno, con un estado de abundancia, al contrario de mantenerme en la queja, la protesta, el victimismo, que me llevan a un estado de carencia. Saber que van a haber errores y que estos nos servirán para crecer, por tanto, tratarme con amor ante esos errores, eso es fundamental. Dejar el hacer cosas para que me quieran y hacerlas porque quiero y liberarme de los apegos emocionales. Creces cuando tomas conciencia que mientras el dolor es inevitable, el sufrimiento es una decisión, ya que es la recreación mental del dolor a lo largo del tiempo. Y basta con aceptar sin dolor, sin juzgarlo, ni apegarme a él y dejarlo ir de mi mente. Transformar el sufrimiento en una fuerza creativa mediante la reflexión es un acto de humildad. Creces cuando dejas de buscar la felicidad en cosas o personas para encontrarla en ti mismo, en saborear el momento presente, habiendo sanado tus heridas del pasado, dejando de proyectar los errores del pasado en tu posible futuro y afrontar dicho futuro con confianza en ti, en los demás y en la vida. Crecemos cuando nos liberamos de la queja improductiva, cambiándola por peticiones efectivas. Cuando abandonamos el victimismo, asumiendo las riendas de nuestra vida. Cuando soltamos las cadenas del rencor y el resentimiento, aceptando y perdonando. Crezco cuando minimizo mis juicios, que son mi posicionamiento ante cualquier hecho. Cuando soy consciente de mis pensamientos, cuando mejoro mi lenguaje para así cuidarme con él y respetarme y hacerlo, por supuesto, con los demás. Crezco cuando la energía que pongo tratando de cambiar a los demás la utilizo en cambiarme a mí mismo, hacer el cambio que quiero ver en el mundo. Porque como bien dice el dicho, cuando nada ha cambiado, si yo cambio, todo cambia. La grandeza no viene de una vida fácil, sino de ir superando adversidades.
Crezco cuando dejo de comportarme egoístamente y dejo de manipular a los demás buscando obtener mi propio beneficio para colaborar con otros y ocuparme de estar más al servicio, porque soy un ser social, un ser de encuentro. Crezco cuando comprendo que todos somos uno. Crezco cuando las cosas las hago por amor en lugar de por temor, cuando siento la diferencia entre sexo y amor y cuando comprendo el valor de los valores y sobre todo cuando los integro. Crezco cuando sé distinguir la euforia del entusiasmo. Crezco cuando me alejo de manipuladores, maltratadores, mentirosos. Crezco cuando aprendo a distinguir entre la soledad fecunda que nos permite desarrollarnos como personas, la solitud, en inglés solitude, y la vacía soledad que nos empobrece, en inglés loneliness. Suscríbete ya y dale a la campana. ¿Y cuáles son los beneficios del crecimiento personal? Todo lo que no sea crecer va dejándonos poco a poco una sensación de estancamiento, de no fluidez, como si algo comenzase a pudrirse poco a poco por dentro, como esa charca de un barranco por el que hace tiempo no corre el agua por falta de lluvia. Los beneficios son autenticidad, serenidad, paz, congruencia, conciencia, amor, fluidez, humildad, sencillez, sabiduría, felicidad. Crecer es pasar de la superficial apariencia a la profundidad de la esencia, donde se encuentra la bondad, el amor, la solidaridad, la calma, la serenidad, la comprensión, la empatía, la compasión, es decir, todo lo que nos lleva al camino de la felicidad. La búsqueda de la felicidad desde la apariencia aparenta ser encontrada, pero la realidad es que no solo no es así, sino que incluso conduce a la frustración, a desencuentros, a caídas de expectativas, a vacío existencial, y todo porque es una búsqueda exterior y superficial, que no interior ni profunda. Profundizar en mi interior me permite ir quitando todas esas capas de temor y culpa hasta poder encontrar el amor. La sabiduría es saber aprovechar mis experiencias para convertirlas en aprendizaje mediante la reflexión, porque la sabiduría no viene de la inteligencia ni de la erudición, sino de la capacidad de cuestionarnos las cosas. No hay sabiduría sin reflexión, ni reflexión sin humildad, ni humildad sin voluntad, convencimiento y decisión de buscar la verdad. Todos los maestros y maestras espirituales a lo largo de la historia de la humanidad, sin excepción, han tenido el profundo convencimiento de que somos mucho más que el yo físico, mental y emocional. Soy Alejandro Daswani y esto es Viveando Vida, un espacio de reflexión, de crecimiento personal, de compartir. Por cierto, gracias a los que comparten estos vídeos en sus redes y gracias por los comentarios que aportas aquí. Un sincero abrazo. Tribu.